Hay personas que construyen su mundo alrededor de alguien, que organizan sus decisiones y su tiempo y su energía alrededor de esa presencia central, como si esa presencia fuera el eje sobre el que todo lo demás gira, que cuando están cerca de esa persona son más de lo que son cuando están lejos, que cuando esa persona los necesita, aparecen de maneras que el mundo que observa desde afuera reconoce como devoción, aunque la devoción tenga sus propias complejidades que no siempre son visibles desde el ángulo en que el mundo las observa. Y hay personas que toman decisiones que lo cambian todo, que en un momento específico de su historia, por razones que tienen su propia lógica interna, aunque el mundo que las observa desde afuera no siempre pueda seguir esa lógica completamente, eligen un camino que reorganiza todo lo que venía antes, que hace que lo que existía antes de esa decisión y lo que existe después sean dos versiones de la realidad que se reconocen entre sí, pero que no son exactamente lo mismo. La persona más cercana a Alejandra Guzmán tomó una de esas decisiones, una decisión que cuando ocurrió generó las conversaciones que generan las cosas que son demasiado grandes para ser ignoradas, pero que al mismo tiempo son demasiado complicadas para ser completamente procesadas de manera inmediata, que tenía en ella capas que el mundo que la observaba desde afuera fue descubriendo gradualmente, que cambió la historia de Alejandra Guzmán de maneras que todavía se están sintiendo, y que dice algo sobre la naturaleza de las relaciones más cercanas y sobre lo que ocurre cuando esas relaciones tienen sus propias necesidades y sus propias crisis que no siempre son visibles para el ojo que mira desde afuera. Hoy vamos a contar la historia de Alejandra Guzmán. Una historia que es al mismo tiempo la historia de una de las figuras más extraordinarias y más complejas del rock en español. La historia de una mujer que construyó una carrera que no tiene equivalente exacto en la historia de la música latinoamericana, en términos de la combinación de longevidad y de intensidad, y de la manera particular en que su arte y su vida personal se entrelazan de maneras que hacen imposible separarlos completamente, sin perder algo que es esencial de los dos, y la historia de la persona más cercana a ella, y de la decisión que lo cambió todo. Alejandra Guzmán Pinal nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México. Llegó al mundo en una de las familias más extraordinarias del entretenimiento mexicano, de una manera que tiene pocas comparaciones posibles en términos de la combinación de talento y de historia y de las cargas específicas que se heredan cuando los apellidos que uno lleva son apellidos que el mundo ya conoce y que ya tienen sus propias historias antes de que uno comience a escribir la propia. Enrique Guzmán, por un lado, el rockero que fue una de las figuras fundacionales del rock en español en México, el hombre cuya voz y cuya presencia en la música mexicana de los años 60 y 70 eran de las que definen una era, o un artista que construyó algo propio, aunque la relación con su hija sería con el tiempo una de las historias más complicadas y más públicas de toda la música mexicana. Silvia Pinal, por el otro, la actriz que es sinónimo de la época dorada del cine mexicano, de maneras que van más allá de la nostalgia, que era y sigue siendo una presencia en la cultura mexicana que es de las que no requieren explicación para quien creció con esa cultura. Una figura de una dimensión que hace que el apellido Pinal sea en sí mismo una declaración sobre quién se es y de dónde se viene. Crecer siendo hija de esas dos personas, llevar esos dos apellidos, existir desde el nacimiento
en el cruce de esas dos historias extraordinarias y al mismo tiempo completamente complicadas, es una experiencia que tiene sus propias consecuencias en quién se llega a ser, que no puede no marcar, que produce personas que son de cierta manera, porque ese origen las produce así y de ninguna otra manera completamente diferente. Alejandra absorbió todo eso, absorbió la música del padre y la presencia escénica de la madre y la complejidad de ser hija de personas que son instituciones culturales, además de ser sus padres. Y lo absorbió de maneras que más tarde serían completamente visibles en la artista que se convirtió y en la persona que esa artista era cuando no estaba siendo la artista para el mundo. Su llegada a la música fue la de alguien que pertenece ahí, de manera que no requiere demostración, aunque la demostración llegue de todas formas, porque así es como funcionan las cosas, cuando uno llega con un apellido que el mundo ya conoce. Lo que hay que demostrar, que lo que hay es de uno, y no simplemente el eco de lo que los padres construyeron antes. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. Porque Alejandra Guzmán tenía algo que no dependía de los apellidos, algo que era completamente de ella y que el mundo reconoció de manera inmediata cuando tuvo la oportunidad de escucharlo en su propio derecho. Una presencia que cuando entraba en un espacio lo reorganizaba. Una manera de estar en el escenario que no era solo actuación, sino algo más primitivo y más genuino. Una relación con el rock que no era de alguien que aprendió el género, sino de alguien que lo habitaba de la manera en que se habita lo que es propio. La voz de Alejandra Guzmán no es del tipo de voz que se considera técnicamente perfecta en los términos de los conservatorios y los programas de formación vocal. Es del tipo de voz que cuando se escucha no se piensa en técnica, porque la técnica no es lo que importa. Lo que importa es lo que la voz lleva dentro, lo que comunica, lo que hace que quien escucha no pueda mantenerse completamente al margen de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido es de las voces más efectivas que ha producido la música latinoamericana, porque hace exactamente lo que la música necesita hacer de manera completamente consistente. Los años 80 y 90 fueron los años en que Alejandra Guzmán construyó lo que nadie le podía quitar. No los apellidos, porque esos venían de antes de que ella empezara, sino algo propio. El nombre Alejandra Guzmán, como entidad independiente, con su propio significado y su propio peso, que no dependía de Enrique ni de Silvia, sino de lo que ella misma había hecho con lo que tenía disponible. Reina de Corazones llegó, y con esa canción llegó algo que el mundo del rock en español no había visto de la misma manera. Una mujer que cantaba rock, de verdad, que no suavizaba ni moderaba, ni hacía concesiones al mercado, de las maneras en que el mercado a veces pide que se hagan concesiones especialmente a las mujeres, especialmente en géneros que históricamente habían sido dominados por los hombres, o que cantaba con la intensidad que la canción pedía, y con la presencia que esa intensidad requería, y que hacía que el género tuviera una cara nueva, que el mundo reconoció como necesaria, aunque no hubiera podido articular antes por qué la necesitaba. El éxito que siguió fue de los que construyen leyendas. No el éxito de un momento, sino el tipo de éxito que se acumula álbum por álbum, y canción por canción, y actuación por actuación, hasta que lo que existe no es solo un artista exitoso, sino algo más, una figura, una referencia, un nombre que funciona como punto de coordenadas en el mapa cultural de una generación, y luego de la siguiente, porque lo que construyó tiene la solidez de lo que está hecho,
de algo real. Mírame, eternamente bella, cuera, hacer el amor con otro. Canciones que se convirtieron en parte del repertorio que el mundo del rock en español considera de acceso inmediato, que forman parte de ese patrimonio compartido que el mundo que creció con ellas lleva consigo de la manera en que se llevan las cosas que llegaron en los momentos de formación, que suenan y producen algo que va más allá de la respuesta estética, porque están conectadas con memorias y con momentos y con versiones de uno mismo que el tiempo fue depositando alrededor de esas canciones. Y en los escenarios Alejandra Guzmán era algo que pocas personas alcanzan a ser. Era la prueba de que el rock en español, con todo lo que el género había construido desde sus orígenes, y con todos los artistas que habían contribuido a construirlo, podía tener una presencia femenina, que no era sólo la excepción que confirma la regla, sino la regla misma de otra manera, que hacía que el género se mirara de una manera diferente, porque había en él ahora algo que antes no había estado de la misma manera. Su capacidad para la entrega en el escenario es de las que generan testimonios que no son los testimonios ordinarios de quien habla de un concierto que disfrutó. Son los testimonios de quien habla de una experiencia que marcó algo, que hizo que el tiempo se detuviera de cierta manera, que produjo algo en quien la vivió que el tiempo no borra completamente. Esa capacidad, que es de los dones más raros que puede tener un artista, porque no se aprende sino que se tiene, o no se tiene, fue siempre la característica más definitoria de Alejandra Guzmán como presencia en el escenario. Pero mientras todo eso ocurría en el espacio público, mientras Alejandra construía ese cuerpo de trabajo que es su legado más obvio y más verificable, había una vida privada que era completamente diferente en términos de lo que era visible y lo que no. Una vida que tenía sus propias historias y sus propias dificultades y sus propias maneras de relacionarse con el mundo, que no siempre eran las que el público, que la amaba por su música, habría esperado encontrar debajo de la imagen de la reina del rock. La salud de Alejandra Guzmán es uno de los capítulos de su historia que merece atención especial, porque es uno de los que más claramente dice que detrás de la presencia en el escenario había una persona con sus propias vulnerabilidades y sus propias batallas, que no eran las batallas que el escenario enseñaba, sino las más silenciosas y más difíciles que se libran en los espacios privados. Hubo una cirugía que se convirtió en el inicio de un proceso de complicaciones médicas que duró años y que tuvo consecuencias en su capacidad de moverse y de vivir de la manera que siempre había vivido. No vamos a entrar en los detalles clínicos que pertenecen al espacio de su privacidad, pero sí es relevante señalar que ese proceso fue uno de los más difíciles de su vida y que la manera en que lo enfrentó dice algo sobre quién es debajo de todo lo que el escenario muestra. Y en ese período de vulnerabilidad física, en ese período en que las circunstancias la ponían en una posición que no era la de la artista poderosa, sino la de la persona que necesita ayuda, estaban las personas de su círculo más cercano. Y una de ellas, la más cercana de todas en ese momento, tomó la decisión que lo cambió todo. Frida Sofía, la hija, la persona más cercana a Alejandra Guzmán, en un sentido que va más allá de la proximidad geográfica o del tiempo compartido, sino que tiene que ver con la clase de cercanía que existe entre una madre y su hija, cuando esa relación
es de las que son completamente reales en sus complejidades y en sus intensidades y en sus momentos de todo lo que cabe entre dos personas que se aman de cierta manera. La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía es una de las relaciones madre-hija más observadas del entretenimiento latinoamericano de los últimos años. Y ha sido observada de esa manera no porque las personas que la observan tengan derecho a observar lo que es privado, sino porque parte de esa relación salió al espacio público, de maneras que ninguna de las dos partes pudo controlar completamente una vez que ocurrió. Y Frida Sofía tomó la decisión de hablar. Esa es la decisión que lo cambió todo. La decisión de ir a un espacio público y de decir cosas sobre su madre y sobre la relación que tenían y sobre lo que había ocurrido entre ellas que antes no habían sido dichas de esa manera en ese tipo de espacio. De revelar aspectos de la historia de esa relación que habían permanecido en el espacio privado, donde las historias familiares difíciles tienden a permanecer cuando nadie las saca de ahí. Habló de heridas, de ausencias, de dinámicas que habían existido en su crianza, que no eran las dinámicas que se esperan en una relación madre-hija que el mundo observa desde afuera, con la imagen de amor que el mundo prefiere tener sobre las relaciones familiares. Habló de cosas que ocurrieron de maneras que la afectaron, de maneras que todavía eran presentes en ella cuando decidió decirlas en voz alta, en un espacio donde el mundo podía escucharlas. Hay que decir algo importante sobre esa decisión de Frida Sofía, que no puede simplificarse como traición, ni puede simplificarse como valentía, aunque el mundo que la observó desde afuera usara alguna de esas dos categorías o las dos al mismo tiempo para describirla. La decisión de una persona de hablar sobre su propia experiencia en su propia familia tiene su propia complejidad que requiere ser tratada con la honestidad que tiene, aunque esa honestidad sea incómoda para quien la escucha. Lo que Frida Sofía dijo corresponde con su experiencia de su propia vida. Eso es lo que puede decirse con la mayor certeza posible desde afuera, o que lo que dijo era su verdad sobre lo que había vivido. Y la verdad de una persona sobre lo que vivió merece ser tratada con la seriedad que merece, aunque esa verdad sea complicada y aunque produzca consecuencias que nadie de los involucrados pudiera prever completamente en su forma específica. Lo que también es verdad es que lo que Frida Sofía dijo generó consecuencias en Alejandra Guzmán, que fueron reales y que tuvieron la magnitud que tuvieron, porque vinieron de quien vinieron. Porque cuando las palabras que te afectan vienen de la persona más cercana, tienen un peso que no tienen cuando vienen de cualquier otra persona, que llegan a lugares que solo esa persona tiene acceso y que hacen un daño que tiene su propio tipo, porque el acceso que lo hace posible es el acceso de la cercanía extrema. La reacción de Alejandra fue la que fue, mas no de manera inmediata ni de manera completamente ordenada. Fue el proceso de alguien que está procesando algo que es demasiado grande para ser procesado de manera inmediata y que requiere el tiempo que requieren las cosas que tocan lo más fundamental, que pasó por distintas etapas, que tuvo sus propios momentos de dolor visible y sus propios momentos de algo más parecido a la compostura, aunque la compostura fuera difícil de sostener completamente. Habló de su hija en distintas ocasiones, con la economía de palabras de quien sabe que cada palabra que dice sobre ese tema será recibida y procesada e interpretada de maneras que no siempre serán las que ella hubiera querido. Que hay algo en esa relación
que pertenece a un espacio que ya no es completamente privado, después de que la decisión de Frida Sofía lo sacó parcialmente de ahí, pero que tampoco es completamente público, de la manera en que lo público ordinario existe para una figura de su dimensión. Hay algo que Alejandra Guzmán ha dicho sobre la maternidad y sobre lo que significa ser madre de Frida Sofía, específicamente, que cuando se escucha en el contexto de todo lo que describimos, tiene una dimensión que no tiene cuando se escucha sin ese contexto. Ha hablado de amor, no el amor abstracto que las madres expresan sobre sus hijos de manera genérica, sino algo más específico, más complicado, tan más honesto sobre la naturaleza de un amor que coexiste con todo lo que ha ocurrido y que persiste a pesar de todo lo que ha ocurrido, aunque persista de maneras que son diferentes de como persistía antes de que ocurriera. Y hay algo sobre la posibilidad de reconciliación que el mundo que observa esta historia sigue esperando de cierta manera, porque el mundo que observa historias de familias rotas tiende a querer que tengan sus propias resoluciones. Pero las resoluciones reales de las relaciones reales no llegan con los timing que las historias prefieren. Llegan cuando pueden llegar, si pueden llegar. Y a veces no llegan de la manera que el mundo espera, aunque lleguen de otras maneras que son menos visibles, pero igualmente reales. El impacto de la decisión de Frida Sofía en la vida pública y profesional de Alejandra Guzmán es observable, aunque no siempre sea fácil, separar con precisión qué parte de lo que se observa viene de esa decisión específica y qué parte viene de todo el contexto más amplio en que esa decisión ocurrió. Porque la decisión no ocurrió en el vacío, sino en el contexto de una vida que ya tenía sus propias complejidades y sus propias historias que formaban parte del paisaje en que la decisión tomó la forma que tomó. La manera en que la prensa y los medios cubrieron lo que Frida Sofía dijo, y lo que Alejandra respondió, y lo que ocurrió en el período que siguió, dice algo sobre cómo el mundo del entretenimiento mexicano gestiona las historias que involucran a figuras de esa dimensión, cuando esas historias entran en territorios que son simultáneamente personales y públicos, de maneras que hacen difícil establecer exactamente dónde está la línea entre lo que es legítimo cubrir y lo que pertenece al espacio que debería estar protegido, aunque los involucrados no siempre puedan protegerlo completamente. Y hay algo más que emerge de todo esto cuando se mira en conjunto y con la distancia que permite el tiempo. Hay algo sobre la relación entre la vida que Alejandra Guzmán vivió y el arte que esa vida produjo, que es más visible ahora que antes, que las canciones que cantó sobre el amor y sobre el dolor y sobre la manera en que las relaciones más importantes pueden ser también las más difíciles, tienen una dimensión adicional cuando se escuchan conociendo lo que se sabe sobre la historia de las relaciones más importantes de su vida. No porque el arte se reduzca a la autobiografía. El arte nunca se reduce a la autobiografía, porque siempre es más que los hechos de la vida del artista, aunque esté completamente informado por ellos, sino porque hay en el arte que produce alguien que ha vivido lo que Alejandra ha vivido, una textura que viene de ese vivir y que es perceptible para quien escucha con la atención que merece. La Alejandra Guzmán de los años más recientes es alguien que sigue siendo la artista que siempre fue en los aspectos que más importan, que sigue subiendo a los escenarios, que sigue teniendo esa relación con el público, que fue una de las constantes más extraordinarias de toda su carrera,
que sigue siendo capaz de generar en el espacio del concierto algo que las personas que lo viven describen con el vocabulario que reservan para las experiencias que importan. Y es también alguien que está navegando una relación con su propia historia, que es más complicada que la que habría existido si la decisión de Frida Sofía no hubiera tomado la forma que tomó, que tiene que encontrar maneras de coexistir con lo que fue dicho públicamente sobre ella, de la manera en que se coexiste con las cosas que ya existen en el espacio público y que no pueden ser retiradas completamente, aunque uno quiera que desaparezcan. Hay rumores que rodean esta historia, y como rodean las historias de todas las personas de la dimensión de Alejandra Guzmán, que merecen ser mencionados con las precauciones que requieren. Hay versiones de lo que ocurrió en la relación entre madre e hija que van más allá de lo que cualquiera de las dos ha dicho de manera completamente directa. Versiones sobre el origen de las dificultades, sobre los eventos específicos que Frida Sofía tenía en mente cuando decidió hablar, sobre la naturaleza exacta de lo que fue dicho y lo que no fue dicho, y lo que quedó en el espacio intermedio entre las dos versiones de la historia que existen en el mundo público. No se puede afirmar que esas versiones sean completamente verdad, pero tampoco pueden ser descartadas como completamente sin fundamento, porque hay en ellas elementos que tienen coherencia con lo que se sabe sobre las dinámicas que existían en esa familia y que se perciben en lo que ambas mujeres han dicho en distintos momentos, aunque con distintos niveles de apertura, sobre lo que estaban dispuestas a decir en cada momento. Lo que sí puede decirse con la certeza que la evidencia disponible permite es que la historia de Alejandra Guzmán y de Frida Sofía es una historia que es completamente humana en su complejidad, que no tiene la forma simple de la madre perfecta que fue injustamente juzgada por la hija, ni la forma simple de la hija que reveló verdades que el mundo necesitaba conocer. Que existe en ese territorio más difícil y más honesto, donde las personas son múltiples cosas al mismo tiempo, y donde las relaciones son múltiples cosas al mismo tiempo, y donde la realidad no cabe en ninguna categoría simple, sin perder algo que es esencial. Alejandra Guzmán construyó una carrera que es de las más extraordinarias que ha producido la música latinoamericana en el siglo XX y XXI, que tiene la extensión y la intensidad y la consistencia de calidad, que son de las cosas más difíciles de lograr en cualquier industria, y que en la industria del entretenimiento son especialmente raras, porque esa industria tiene sus propias maneras de desgastar a las personas que existen dentro de ella durante períodos prolongados, y al mismo tiempo vivió una vida que tuvo sus propias historias, que no siempre correspondían con la imagen que el escenario proyectaba, que tuvo su relación complicada con el padre de Frida Sofía, que tuvo sus propias batallas de salud que fueron reales y que tuvieron consecuencias reales, que tuvo la relación con su hija, que fue lo que fue, y que produjo la decisión que produjo, y que cambió lo que cambió. Todo eso junto, la carrera y la vida, y las canciones, y las relaciones, y las decisiones que lo cambiaron todo, es Alejandra Guzmán. No la versión simplificada que el mundo prefiere tener sobre las personas que admira, sino la versión completa, que es la única que es honesta y la única que dice algo verdadero sobre quién es esta mujer extraordinaria y complicada. La persona más cercana a ella tomó una decisión que lo cambió todo. Y Alejandra Guzmán, con todo lo que es y con todo lo que ha sido,
y con todo lo que construyó, y con todo lo que vivió, sigue siendo ella misma a pesar de ese cambio. Sigue siendo la reina del rock. Sigue siendo la hija de Enrique y de Silvia. Sigue siendo la madre de Frida Sofía, con todo lo que eso implica. Y sigue siendo alguien cuya historia no ha terminado de ser escrita, aunque ya tenga suficientes capítulos para ser una de las más interesantes del entretenimiento latinoamericano de las últimas décadas. Eso es lo que esta historia puede decir con honestidad. Y la honestidad, aunque sea incómoda, siempre dice más que cualquier versión simplificada de lo que es complicado.